Hermano Frank también escribe, Dios le bendiga. Dice mi hermano Frank, que Dios le bendiga con grande potencia. Mi precioso hermano Manuel, me reporto para oír la preciosa instrucción de Dios a través del único ministro autorizado que nos trae el mensaje de la hora. Como así dice la Escritura, aleluya. Yo solo sé que no sé nada. Amén. Hermanos, ayer estuvimos en el libro de Romanos y vimos el capítulo 2. Ahora, mis preciosos hermanos, vamos a ver acá, vamos a ver, hermanos, el capítulo 3. Aleluya. Capítulo 3 de Romanos. Voy a ver unos versículos acá. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Amén. Vaya, qué precioso. Señor, te damos gracias infinitas en esta noche por esta pequeña meditación en tu palabra, dándote gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues aquí había tocado el apóstol dos frases tremendas, hermanos. Los versículos que anteceden a este capítulo, había dicho aquí el hermano Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente. Amén. Miren qué tremendo. No es judío el que lo es en lo exterior, o sea, la carne. Dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Este es un nuevo concepto de judío, hermanos. Tremendo. El que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Esto podemos decir es un concepto novísimo, revolucionario, hermanos, porque no identifica al judío en la carne, lo identifica por la operación del Espíritu Santo, porque hermanos, ¿quién puede hacer a un judío interiormente? Solamente el Espíritu Santo. ¿Y quién puede hacer la circuncisión interna? Solamente el Señor, el Espíritu Santo en el corazón. Entonces, dice, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Amén. ¿De qué aprovecha entonces la circuncisión? Entonces él dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo le da mucho mérito a eso. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Amén. Pues que si alguno de ellos, algunos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, seguirá siendo Dios fiel. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Dice entonces, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz.
y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Miren qué cita la que da Pablo, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esa es la palabra de Dios. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Aquí Pablo está relacionando la palabra castigo. Tremendo, ¿verdad? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Él es justo, Él castiga, pero con justicia. Amén. Y dice, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, como quien dice, si Dios se ha beneficiado por mi injusticia, entonces dice Pablo, ¿por qué soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Alguno afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. O sea, como quien dice, falta algo en la justicia de Dios. Pero no, Pablo más bien atribuye que la justicia de Dios prevalece. Él dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Vaya, aquí nos dice, pues los judíos con todo su legalismo, con la ley, están bajo pecado. Esta es la teología de Pablo. Están bajo pecado. Y entonces dice, en ninguna manera, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. Qué tremendo, hermanos. No hay quien entienda. Entender es clave, hermanos. No hay quien busque a Dios. Eso es cierto, porque el hombre solo vive ocupado en sus propias cosas. No hay quien busque a Dios. Amén. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Tremendo, hermanos. O sea que el hombre solo habla palabras que al final son muerte. Tremendo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno de áspides. O sea que es un mal hablar, es un hablar serpentino. Su boca está llena de maldición y de amargura. Así nos ve Dios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Tremendo. Quebranto
y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Amén. Conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta es la plenitud de la teología de Pablo. La ley hace evidente que somos pecadores. Más bien da luz, evidencia el pecado en nosotros. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada. O sea, ahora la ley se vuelve un testigo por la ley y por los profetas. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no nos imputa pecados. Nos da un regalo, Jesucristo, y por medio de la fe en Él, aleluya, entonces ya no hay legalismo, sino la gracia de Jesucristo. Bendito sea. Amén. Entonces, dice Pablo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. Hermanos, dice que la fe es una ley. ¡Qué tremendo! Es la ley de la gracia. Amén. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. ¿Por qué confirmamos la ley? Porque la ley manifiesta, evidencia que somos pecaminosos, que no podemos con el pecado, pero que por medio de Jesucristo, por la ley de la gracia, entonces estamos en pie. Bendito, bendito sea Dios. Y hermanos, la fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo, la gracia de Jesucristo,
se convierte entonces en una ley universal. Aleluya, la justicia de Dios que es por fe. Alabado sea Dios, y no desaprovechamos esa gracia, la recibimos con todo nuestro corazón y decimos, bendito y alabado sea Dios, y Él sea veraz y todo hombre mentiroso. Amén y amén.